qué cosas le puedo llegar a aportar yo que les sirvan a ustedes, más allá de para aprobar el examen, que les sirva a ustedes en su carrera. ¿Sí? Entonces, vamos a hablar un poco de las exodesviaciones. ¿Sí? Ustedes ya vieron desviaciones para adentro, desviaciones verticales, desviaciones en miopes. Vamos a hablar de desviaciones hacia afuera. Para pasar desde acá, ¿no? ¿Sí querés que pase? Como todo, lo primero tiene que definirlo. ¿Sí? Si yo le digo que es una exodesviación, que es un paciente que tiene una desviación divergente de los ojos. ¿Sí? O sea, que desvía hacia afuera. Es el paciente que viene y dice, se me va el ojo, ¿hacia dónde? Hacia afuera. O sea, hacia la nariz o hacia temporal. Entonces, una exodesviación es cualquier desviación divergente de la mirada. ¿Es más frecuente o menos frecuente que las ET, que las esotropias? Menos, pero cuando yo empecé los libros decían 10 a 1. Por cada 10 ET encontrabas un XT. Ahora es casi 1 a 3 y te diría que si yo veo las estadísticas del hospital de los últimos 3 años, operamos un 50% de esotropias y un 50% de exotropias. ¿Sí? ¿Por qué? Hay muchísimo avance de la miopía. También influye mucho si operás chicos o operás adultos. En los adultos es más fácil encontrar XT, porque son pacientes que desviaban hacia adentro, fueron operados y ahora desvían hacia afuera. Entonces, las estadísticas, nadie les va a preguntar si es más frecuente o menos frecuente, pero se está igualando, ¿sí?, las estadísticas con los países que tenían más incidencia de XT, que son los que tenían más incidencia de miopía, Oriente, los chinos, los japoneses. Tienen más incidencia de miopía, más incidencia de astigmatismo miópico, mayor incidencia de exotropia. Mayor prevalencia en mujeres, ¿sí?, más frecuente en Oriente y África, y 35-40% aparece antes del segundo año de vida. ¿Es frecuente encontrar una exodesviación en un recién nacido? ¿No tenía cierto grado de variabilidad hasta que lograra fijar? Eso sí, no, eso independientemente. O sea, todo recién nacido puede tener un XT fisiológico y al mes y medio, cuando empieza a desarrollar la mácula, fija y entonces sí. Pero quiero decir ya la exodesviación como patología. ¿Aparecen chicos? Sí, aparecen chicos. No es tan frecuente como la esotropia, pero casi el 40% aparece antes del segundo año de vida. No es algo que va a aparecer de adulto, aparece generalmente en la infancia y generalmente aparece entre los 2 y 3 años. Pero puede aparecer también en recién nacidos. Se asocia muchas veces a anomalías craneofaciales y déficit neurológico. Ustedes van a ver que todos los síndromes genéticos y todas las malformaciones craneales tienen los ojos para afuera. ¿Sí? ¿Por qué? Por una disposición de las órbitas, por una malformación craneal, por alguna disposición anatómica, se asocia muchísimo. Se asocia muchísimo en esto. Fíjense, ¿qué hendiduras tiene esto? Antimongoloides. Acuérdense que las que miran para abajo son antimongoloides. ¿Sí? Y las antimongoloides se asocian con síndromes en B y con exotropia. Entonces, como ustedes tienen una malformación craneal, es más frecuente encontrar una exotropia que una esotropia. Y también a problemas neurológicos. ¿Qué tiene este paciente? Exotropia y tosis. ¿Qué? Este chico ya probó el examen. Pásame el apellido. Un tercer par. ¿Sí? Es típico. Ustedes ven un paciente con una exotropia y tosis y piensen primero en un tercer par. ¿Sí? Es más frecuente de encontrar. ¿La transmisión es hereditaria? Sí, la herencia es multifactorial, como todos los estrabismos. No se sabe la causa, pero se sabe que tiene el factor hereditario y la herencia es multifactorial. ¿Sí? Y va a depender mucho de la aparición de factores motores y sensoriales. Y acá empieza a ver la gran diferencia que hay entre las exotropias y el resto de los estrabismos. Teorías, ¿sí? Ninguna es válida, ninguna es completamente real, ¿sí? Uno dice que es dual, dice que es un desequilibrio inervacional entre los mecanismos de convergencia y divergencia, y sí, si los ojos están alineados porque hay un equilibrio entre convergencia y divergencia, acá hay un desequilibrio, ¿sí? Pero no me explica demasiado. Posición anormal de reposo relacionada con factores anatómicos o factores estáticos, mecánicos anatómicos y factores dinámicos, ¿sí? O sea, la causa de los estrabismos no se conoce, ni siquiera de las exotropias, ni de las esotropias, ni de las desviaciones verticales, ¿sí?
¿sí? Hay algún cable mal conectado, que está mal puesto, pero cuál es la verdadera causa no se sabe, ¿sí? En la sexotropia, como se asocia muchas veces a factores anatómicos y a factores posicionales, por eso se piensa que puede ser una alteración entre la convergencia y la divergencia o una posición anómala relacionada con factores anatómicos, pero tampoco esa es la causa. ¿Cómo se pueden presentar? ¿Sí? Y esto es importante porque esta es muy diferente a los demás tipos de estrabismo. Por eso se habla de exodesviaciones, ¿sí? Porque son un grupo de desviaciones que desvían todos hacia afuera, una desviación divergente, pero que tienen distintas presentaciones, ¿sí? La esotropia tiene más características relacionadas con la sensorialidad, ¿sí? Están las acomodativas, las parcialmente acomodativas, pero todas desvían en forma permanente hacia adentro, ¿sí? Las exodesviaciones tienen distintas formas de presentarse. Una es la exoforia, ¿sí? Que dicen, este paciente tiene una exoforia, se le desvía el ojo, no, tiene un estrabismo latente, ¿sí? Como dicen muchas veces, le explican a los pacientes, ¿sí? Eso es una exoforia, vamos a ver qué características tiene. La exotropia también puede ser intermitente, desvía por momentos, ¿sí? Entonces ustedes me van a preguntar, ¿y si desvía por momentos? ¿Qué diferencia hay entre la exoforia, que se le desvía por momentos, y la exotropia intermitente? ¿Sí? Ahora vamos a ver. La exotropia puede ser constante, ¿sí? Puede presentarse en los primeros meses de vida, que se llama exotropia infantil, que es el equivalente a la esotropia infantil o síndrome de Ciancia. La exotropia puede ser sensorial, cuando hay disminución de agudeza visual en uno de los ojos. O puede ser consecutiva o residual. Consecutiva o residual a una cirugía. Paciente que desviaba para adentro, lo operaron y ahora desvía para afuera. Entonces eso es una exotropia consecutiva. Y una exotropia residual es el paciente que desvía para afuera, lo operaron y sigue desviando para afuera. Entonces hay distintas formas de presentarse, pero vamos a ver que todas tienen una característica que las distingue del resto de los estrabismos. ¿Existía la exotropia infantil? Sí, existe. ¿Sí? Esta foto me la mandaron el otro día un pediatra, me dice, Guillermo, ¿podrás ver a este chico? Mira, los padres dicen que se desvía el ojo, pero no siempre, ¿eh? Y puede ser, pero a mí ya un chico de esta edad con esa exotropia me asusta, porque lo primero que pienso es un problema neurológico. Se presentan antes del 6º mes de vida, ¿sí? Puede ser primaria o secundaria. Primaria si es un estrabismo que no se conoce la causa, o secundaria si tiene un tumor cerebral, ¿sí? Pero cuando ustedes reciban un bebé con una desviación hacia afuera de menos de 6 meses, pidan imágenes, por las dudas. Porque se puede estar comiendo un tumor de fosa posterior y van así. ¿Sí? Son exotropias de gran ángulo. Importante la refracción y la ambliopía. O sea, ¿cuál es el gran riesgo de todos los estrabismos a esta edad? La ambliopía, la falta de desarrollo visual. La estética se puede solucionar con la cirugía, pero el desarrollo visual no. Entonces, a pesar de que sea un bebé, no solo fondo de ojo, hacer el examen ciclopléjico, ver la refracción, estiascopía, ver si no necesita corrección. La esotropia infantil tiene DVD, disfunción de oblicuos, nistagmus latente, lo mismo que tiene la esotropia infantil, es el equivalente al síndrome de Ciancia, con características diferenciales. Puede ser un recto lateral inelástico, un tight lateral rectus. Diagnóstico diferencial con exotropia intermitente, ¿sí? Acá me mandaron esta foto, pero los padres dicen que no lo desvía todo el tiempo. Entonces, si no lo desvía todo el tiempo, es probable que sea una exotropia intermitente. Y eso se lo voy a decir ahora en un ratito. La exotropia intermitente es la forma de presentación más frecuente de todas las exodesviaciones. El 90% de las exotropias se manifiestan como exotropias intermitentes. Y eso hace que tengan características sensoriales muy distintas, ¿sí? Los chicos que desvían hacia adentro, las exotropias, ¿se quejan de diplopia? ¿Ven doble? No, es rarísimo. ¿Por qué? Porque cuando desvían para adentro enseguida suprimen. Entonces el componente motor se acompaña de un componente sensorial de supresión y el chico anda con el ojo desviado sin ningún problema. Le enderezas el ojo y el chico sigue mirando con un solo ojo. Las que son intermitentes tienen buen desarrollo sensorial y eso las hace diferentes. ¿Cuál va a ser el tratamiento de la esotropia infantil? Corrección óptica, tratamiento de la ambliopía y de la cirugía. Lo primero que tengo que tratar acá, antes de pensar en cirugía, es ver la parte óptica, tratar de salvar la visión de ese ojo. ¿Es lo mismo que sea permanente que sea intermitente?
No, y esa es la diferencia, lo que diferencia las exotropias. La sensorial, ¿sí? Se ve, sí, se observa bastante. Es la desviación divergente unilateral debido a un déficit visual o pérdida de visión en un ojo, ¿sí? Siempre tiene que haber una causa. La exotropia es sensorial, el ojo se desvía, o sea, lo motor es secundario a la parte sensorial. Por un problema de sensorialidad, el chico te desvía un ojo. En menores de 5 años la frecuencia de ET y XT es similar. En mayores de 5 y adultos predomina el XT. O sea, cualquier patología que me produce un déficit visual o una pérdida de visión por debajo de los 5 años, vaya a saber uno por qué, existe el 50% que puedan desviar hacia adentro o hacia afuera. En mayores de 5 años o en adultos, siempre el ojo se va a desviar para afuera. Por eso, cuando ustedes ven a un paciente con una exodesviación, lo primero que tienen que hacer, como cualquier estrabismo, es ver la agudeza visual. Es lo mismo si ve 10 décimas y si tiene un ojo frío, pero no, porque de ahí te va a cambiar toda la historia y todo el examen. Fíjense esta nena que desviaba el ojo izquierdo, ¿sí? Cuando se le hace el fondo de ojo, un foco de torso. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes ven un chico que viene con una exotropia permanente, que es rara, porque como les decía, las más frecuentes son las intermitentes. Entonces, si el chico tiene una exotropia permanente, primero busquen un déficit sensorial, porque sea un ojo amblíope o que tenga alguna alteración en el fondo de ojo o refractivo. Fíjense este paciente. Este paciente tuvo un accidente, lo atropelló un tren. Fue metavivo, no sé, lo atropelló un tren. Y fíjense que tiene el ojo en exotropia y en hipertropia. Cuando le hicimos el fondo de ojo, tiene un nervio óptico blanco. ¿Sí? Es un ojo que tiene ni proyección luminosa, creo que mala proyección luminosa. Tuvo un accidente, no sé si no tuvo fractura de fenoide, no sé qué base de cráneo tuvo, un nervio óptico, dejó de participar. Y apareció años después con esta exotropia. O sea, una exotropia sensorial. Le veía lo más bien, 10 décimas, y de repente lesión en el nervio óptico y el ojo se fue para afuera y para arriba. Generalmente tienen gran ángulo de desviación, porque como el ojo deja de participar del proceso visual, deja de fusionar imágenes, se va. Estos pacientes van a tener siempre un recto lateral contracturado, un recto medio inelástico y atrófico. Fíjense que si ustedes, los músculos que tienen una cierta elasticidad, está 20 años estirado así en esta posición, el músculo pierde elasticidad, entonces el recto medio se torna inelástico y atrófico. Y el recto lateral, que está así, se contractura, lo que se llama en estrabología un músculo contracturado es un músculo acortado, un músculo endurecido. ¿Qué hace eso? Que pierdan elasticidad. Entonces después la cirugía es un poco más difícil. Generalmente hacen upshoot o downshoot en la abducción, o sea, el ojo de esa contractura que tiene el recto lateral hace que el ojo se escape para arriba o se escape para abajo, como una cuerda tensa, que ustedes tensan y se zafa. Entonces el ojo se va para arriba también. Cuando ustedes hacen la cirugía horizontal, el ojo mejora. Cuando tiene una exotropia sensorial, no hay duda, tratamiento quirúrgico, porque el problema sensorial no lo van a poder solucionar con un anteojo si tienen nervio óptico pálido o si tienen un foco de torso plamoso. La exotropia consecutiva, ¿sí? Que esto también es muy frecuente de ver en adultos. Típico. Doctor, tenía los ojos para adentro, me operaron, pero no quedé bien. ¿Sí? Y te vienen a ver para que te intereses. Y de hecho, no mentía, no había quedado bien. Con el ojo acá. ¿Sí? Entonces, esto es un cuadro que van a ver muchísimo en la exotropia consecutiva. El paciente que está operado y se fue para afuera. ¿Qué es lo que tienen que ver acá? ¿Qué es lo primero que se les ocurre? Que viene un paciente y dice, a mí me operaron de chico, tenía el ojo para adentro y ahora lo tengo para afuera. Obviamente, examen completo, obviamente le van a preguntar, ¿te operaron? Sí, ¿cuánto te operaron? Y cuando tenía 5 años, tiene 40. Podés rastrear lo que le hicieron, o sea, todos vamos a preguntar, ¿y qué te hicieron? ¿Sabés dónde te operaron? La mayoría de los pacientes no saben ni dónde lo operaron, ni quién lo operó. Entonces, ¿qué podemos usar para saber qué se le hizo? Pues yo a este paciente le puedo decir, sí, mirá, te podemos operar, pero yo no sé dónde están los músculos. Una ecografía y ver dónde se hizo la inserción, si se alcanza a ver algo. Una ecografía, sí. Una VM. Es una VM,
noche, si está bien hecha, con una fidelidad bastante alta, te permite saber dónde está el músculo. Entonces vos de ahí podés saber, conociendo la anatomía, si el músculo está retrocedido o no, si está en su lugar, si está tocado o no está tocado. ¿Por qué? Porque uno tiene que saber qué se hizo. Porque yo no puedo tocar 3 rectos. Dejo sin inervación, sin irrigación a todo el segmento anterior. Acuérdense que por las arterias musculares perforan la esclera y forman el círculo arterial mayor del iris. Entonces, si yo corto 3 rectos a la vez, dejo sin irrigación y hago una isquemia del segmento anterior. Entonces, yo necesito saber a este paciente qué chance tengo de poder operarlo. Porque si tiene todo el músculo operado, le puedo decir, no, mira, prefiero que tengas el ojo torcido, pero que vea. Entonces se le pide una UVM. Y fíjense lo que informa la UVM. Recto medio del ojo derecho a 9 milímetros. ¿Está tocado o no está tocado? No, tocado lateral. Si vamos a decir, tengo el recto a 9 milímetros. ¿Es normal que esté a 9 milímetros? No, está tocado, está más atrás. Tendría que estar a 4,5, 5. Perfecto, por eso lo puse en amarillo. El recto lateral está a 6,94. ¿Está en su lugar? Sí, porque es variable, o sea que el recto lateral está a 6,5, 6,5, 6,4, 6,94. La precisión que tiene la UVM no es tan exacta para decirme, te da 6,94, bueno, fantástico. Este aparentemente no está tocado. Recto medio del ojo izquierdo no se observa cuerpo muscular, solo vaina fibrosa a 7,89. O sea, este está retocado. Y ese que me justifica que el tiempo se fue para afuera. Recto lateral a 6,44. Normal. ¿Sí? Entonces, ¿qué me informa la UVM? Que me impresiona que los 2 rectos medios están tocados. ¿Sí? Entonces, si yo tengo a este paciente con esa desviación, ¿sí? Si nunca fue operado, ¿ustedes qué cirugía pensarían hacerle? Relajar los rectos laterales, retroceder los rectos laterales y resecar el recto medio. Ahora, el recto medio está en el fondo. Entonces, cuando ustedes hacen una resección de un músculo, ¿sí? Y acá le mezclo con la clase que viene. Cuando ustedes resecan un músculo, ¿qué lo están haciendo? Lo están reforzando. Es como si lo trajeran para adelante. Cuando lo debilitan, lo retroceden. Cuando lo reseccionan, lo refuerzan, que es como si lo trajeran para adelante. Entonces, a este paciente que tiene los rectos medios operados, llevados para atrás, ¿qué le podés ofrecer? Decir, sí, te voy a hacer los rectos laterales, pero te voy a traer para adelante los rectos medios. ¿Sí? Por eso te sirve esto. Y otra cosa importante que siempre tienen que hacer en una reoperación son las aducciones pasivas. ¿Por qué está el ojo allá? A ver que no tenga una restricción. Si el músculo se perdió completamente o está pegado a la pared de la órbita y el ojo no va, no le voy a poder hacer nada, voy a tener que ir a buscar y romper esa restricción. Entonces, VM y inducciones pasivas me permiten saber que no hay restricción, así que yo puedo ir a buscar el músculo tranquilo. ¿Sí? Entonces, a este paciente, ¿qué le propusimos? Hacer doble retroceso, rectos laterales y avanzar, traer para adelante el recto medio. ¿Sí? Ir a buscar a ver dónde estaba y traerlo para adelante. ¿Sí? Es como si hiciera una resección. Fíjense que acá en la cirugía el recto medio está a 4,5, 5 milímetros del limbo, no está. Entonces acá hay que entrar con el gancho y pescar a ver dónde está. ¿Sí? Estaba a 12 milímetros y pico. Fíjense que acá se lo trajo de vuelta a su lugar. Hay que estar los 2 puntitos y el recto está ahí a 5 milímetros. Entonces lo fuimos a buscar a 12 y lo trajimos en él. Es como si lo avanzamos 7 milímetros, es como si hubiéramos hecho una resección de 7 milímetros. ¿Sí? Lo cómico fue que cuando terminamos la cirugía siempre miramos a ver cómo queda bajo anestesia. ¿Sí? ¿Se acuerdan que el ojo izquierdo era el que desviaba? El ojo izquierdo está al derecho y el derecho. Dijimos, chamo, le pusimos el ojo acá y se fue para allá. No, pero quedó bien, no se piden por lo que queda bajo anestesia, porque cuando bajo anestesia puede haber cualquier cosa. Cuando termina la cirugía, que ya está en un plano profundo de anestesia, podés encontrar cualquier cosa, no seguir por eso. Pues si fuera por eso, le hubiéramos tocado el recto medio del ojo derecho. ¿Sí? Por suerte no se lo tocamos porque estaba recontento. Fíjense cómo estaba antes y cómo estaba ahora. ¿Sí?
afecta a la cirugía y tiene un XT de menos de 5. ¿Sí? Pero en la cirugía de estrabismo siempre tenés que ver de dónde partís y qué le podés proponer vos al paciente. ¿Sí? Lo que la naturaleza no da, menos lo va a dar una segunda cirugía. Eso se tiene que poner bien en claro al paciente. Bueno, vamos a la exoterapia intermitente, que es la más importante. Si aparece alguna pregunta, seguro va a ser esto. Sí, no creo que nadie pregunte nada. Es la exodesviación más frecuente por lejos. La mayoría, eso es la diferencia plenamente de las esotropias. Las esotropias son 99,9 permanentes. Estas son 90% intermitentes. Entonces, cuando usted tiene una exotropia intermitente, lo primero que tiene que ver es la agudeza visual del paciente. Generalmente tienen buena agudeza visual y la refracción no se asocia como las esotropias con la hipermetropía. El 80% de las esotropias son hipermétricas. Solamente un 30 o 40% de las exotropias intermitentes tienen miopía. Entonces la refracción no se asocia tanto, si bien es más frecuente encontrar miopía o astigmatismos miópicos, no tiene una asociación. Van a encontrar pacientes semétropes perfectamente que tienen una exotropia intermitente. Eso hace que el nivel de ambliopía sea muy bajo. ¿Sí? Las esotropias, como suprimen, la principal consecuencia que trae el estrabismo es la ambliopía del ojo que desvía, la ambliopía estrábica. Acá la ambliopía es muy baja. Cuando hay ambliopía es porque puede haber una anisometropía muy grande. Es común un paciente con exotropia que tiene una miopía de -1 en un ojo y -5 en el otro. Entonces esa anisometropía hace que ese ojo se ambliopice y se desvíe. Una característica que tienen las exotropias también es que el ángulo de desviación es menor en las miradas laterales, ahora lo vamos a ver en una paciente, y lo que diferencia es esto, el estado sensorial complejo que tiene. ¿Sí? Ustedes me van a decir que yo les pregunté antes, ¿cuál es la diferencia entre la exotropia intermitente y la exoforia? El paciente que tiene exoforia, ¿qué viene? Dice, y cuando estoy cansado se me va el ojo, me dicen que se me va el ojo. ¿Y vos te das cuenta? Sí, porque a veces empiezo a ver doble y lo enderezo. Eso dicen los pacientes. ¿En la exotropia intermitente puede pasar lo mismo o no? ¿Cuál es la diferencia? Uno dice que se te desvía por momentos. Cuando vos decís intermitente, puede ser que se te desvíe una vez, 10 veces, 25 veces por día, 80 veces por día. Entonces, la diferencia está por la sensorialidad. Cuando se empieza a debilitar el mecanismo de fusión, el ojo se empieza a desviar. Si todo el mecanismo sensorial funciona bien, a nosotros cuando se nos empieza a desviar el ojo percibimos visión doble, percibimos diplopia, y eso hace el reflejo para que se vuelva a enderezar. Cuando ese mecanismo se empieza a debilitar, el paciente empieza a desviar, y cuando desvía empieza a suprimir, porque el cerebro se cansa de estar todo el tiempo indicándole que tiene que enderezar el ojo. Entonces empieza a suprimir, y cuando empieza a suprimir, el paciente deja de ser consciente que el ojo se le desvía. Entonces eso es lo que se llama exotropía intermitente. Por eso las exotropias intermitentes pueden tener un estado sensorial complejo o dual. Tener correspondencia sensorial normal con buena estereopsis cuando están derechos y suprimir y tener correspondencia sensorial anómala o normal cuando desvían. ¿Sí? Entonces por eso la diferencia entre la exoforia y la exotropia intermitente es sensorial. Es difícil que ustedes se puedan dar cuenta en el consultorio, ¿sabes? Podés hacer un test de estereopsis, podés ver, vos podés guiarte por cómo funciona. Le tapás un ojo y el ojo se le va acá, se lo destapás y hace ¡tuc! Lo endereza enseguida. Es decir, si lo endereza enseguida, tiene buena fusión, tiene buena sensorialidad, es probable que esté todavía en el estado fónico. Ahora, si le tapás el ojo, se le desvía y tarda 5 minutos y tiene que parpadear y pegarse acá para que el ojo le vuelva, y es muy probable que ya esté suprimiendo mucho, entonces eso se fue deteriorando el sistema sensorial, entonces se empieza a hacer cada vez más constante la cirugía. ¿Es una exoforia que empeoró, digamos? Sí, es un estado de progresión. O sea, todo el mismo estadio de desviación. Nada más que uno se empieza a percibir desde el punto de vista sensorial, uy, se me desvió, lo enderezo, se me desvió y no me estoy dando cuenta, y se me desvió y no me di cuenta. Esto es una progresión. Esa es la característica diferencial que tienen las exodesviaciones de las otras. El chico que desvía para adentro, en algún momento ve doble, pero le debe durar un día. Ve doble, pues se le desvió el ojo y el paciente toca el ojo desviado y suprime y chao. Acá es lo contrario, porque está gran parte del día derecho y desvía por momentos.
Entonces eso te explica que no tengan defectos de refracción grandes, te explica que no tengan ambliopías muy marcadas. Esa es la característica diferencial más importante. Que es importante cómo evaluarla, obviamente, todo el examen oftalmológico completo. Usted un estrabismo, viene el paciente con el ojo colgado acá, listo, tenés estrabismo. Olvídate del estrabismo. Primero el examen oftalmológico completo. ¿Sí? Inspección, síntomas, examen ocular básico, refracción bajo cicloplegia. O sea, es lo primero que tienen que hacer. Porque vos para poder evaluar bien la desviación tenés que darle al ojo las mejores condiciones visuales. ¿Sí? Es como cuando te dice, tiene un paciente catarata con el ojo acá. Y doctor, ¿qué le operamos primero, la catarata o el estrabismo? Y si yo tengo que darle un anteojo, ¿qué hago? ¿Lo opero primero o le doy primero el anteojo? Le doy primero el anteojo. Entonces primero mejorar la característica visual, primero operar la catarata, después vemos el estrabismo. O sea, siempre primero la parte del examen básico. ¿Sí? Monitorear su evolución, deterioro y progresión, eso es fundamental. Ustedes ven un chico de 3 años y dicen, doctor, sí, desvía el ojo para afuera, sí, pero de vez en cuando está cansada, cuando tiene sueño, bueno, perfecto. Fondo de ojo, examen, ver si la reflexión está bien, está todo bien. Bueno, lo vamos a controlar de acá 4 meses o acá en 6 meses. Y me preguntan de vuelta, ¿y la desviación cómo está? Y está más o menos igual, o yo le noto que desvía más. ¿Sí? Curar no se va a curar. Y es probable que a la larga termine en una desviación permanente, porque la gran mayoría terminan después desviando. Pero es importante que ustedes sigan ese proceso, ¿sí? Porque si no, el chico te viene dentro de 3 años, te viene con el ojo acá, te viene ya que con una exotropia constante, y eso ya es quirúrgico, y te perdiste la posibilidad de darle un lente y de corregirle a ver si no tenía ambliopía. Entonces, es importantísima la evaluación sensorial, ¿sí? Si les quedan dudas, pidan una evaluación ortóptica. Manéjense mucho con la ortoptista, ¿sí? ¿Por qué? Porque el ortoptista te va a evaluar eso, si funciona, si no funciona, si tiene correspondencia sensorial normal, qué grado de estereopsis tiene, si suprime, si no suprime. Por eso en el diagnóstico correcto, la correspondencia sensorial es imprescindible para planear el tratamiento adecuado, formular objetivos quirúrgicos y diseñar el manejo postoperatorio. ¿Por qué? Es lo mismo operar una exotropia intermitente que tiene buena sensorialidad que si no la tiene, o es lo mismo operar una exotropia intermitente que una exotropia constante. No, porque el planeamiento quirúrgico va a ser distinto. Cuando ustedes operan una exotropia constante, permanente, no tienen que pasarse, porque si se pasan, suprime cuando mira, se le va para afuera, pero no para adentro. Entonces puede el paciente quedar con diplopia. Entonces, no pasarse. ¿Sí? Ahora, si es una exotropia intermitente con buena correspondencia sensorial, tenés que pasarte un poco, porque generalmente como recidivan, después se acomoda. Entonces el planeamiento quirúrgico es distinto, por eso es importante conocer la parte sensorial. ¿Sí? También es muy específico, es para el que ya opera el estrabismo, ¿sí? Pero sepan que acá influye mucho más la parte sensorial que en la CT. En la CT influye mucho más la parte refractiva. ¿Sí? Porque usted tiene una esotropia acomodativa, le ponen el anteojo y se le endereza el ojo. O parcialmente acomodativa y en vez de tener un ángulo de 70, tiene un ángulo de 40. Y ustedes lo van a operar sobre el ángulo de 40. Entonces, en la esotropia ustedes tienen que fijarse mucho más en la refracción. Acá la refracción influye mucho menos, pero fíjense mucho más en la parte sensorial. Porque eso te va a permitir saber la progresión. Importante determinar el ojo fijador, la abducción, inversión, emergencia, la función de los músculos oblicuos, ¿sí? El punto próximo de convergencia, o sea, el examen oftalmológico completo. Acá influye mucho más que en la CT. En la CT que te vean, sabes que es quirúrgico, acá hay otras cosas para evaluar antes. Fíjense eso que decía de que la desviación es mayor en ppm que en las miradas laterales. Fíjense el ángulo que tiene en ppm en la foto del medio y el ángulo que tiene en la visión lateral. ¿Sí? Eso es característico de las isotropias. Las hiperfunciones de oblicuos también. ¿Sí? A veces no hay hiperfunción de oblicuos porque abren la mirada arriba porque pierde la fusión y abren la mirada abajo, hacen como una X. Entonces a veces no es por hiperfunción de los 4 oblicuos, sino que como pierde la fusión, se manifiesta el ángulo. ¿Sí? Otra característica importante de las exotropias, la variabilidad del ángulo. Como depende mucho de la parte sensorial, y los pacientes te dicen, cuando estoy cansado se me desvía, si no, lo controlo bastante bien. Entonces ustedes lo ven un día en
en el consultorio y tiene una exotropia del 15. Viene un día que está más cansado y tiene 30. Viene un día que está fundido y tiene 80. Bueno, le voy a mostrar un caso. Entonces, esto es importantísimo. Ustedes por un lado evalúan la parte sensorial, pero la parte motora es importante medir el ángulo máximo de desviación porque la cirugía se realiza sobre ese ángulo. ¿Sí? Si yo lo veo todos los días y tiene 15, pero el ángulo de 40, yo le voy a operar 40. Porque le voy a operar 15 y me voy a quedar recontra corto, se le va a seguir desviando. ¿Sí? El fracaso más frecuente de la cirugía de la exotropia intermitente es la recidiva por la hipocorrección. Te quedas corto. ¿Por qué? Porque nunca le viste el ángulo total que tiene. Entonces, importantísimo la parte semiológica. Hacer un cover test, un Kirchhoff, un Printing, ¿sí? En lactantes, y en adultos el cover test alternado con Printing, ¿sí? Seleccionar cuál es el test que les conviene más para cada caso. ¿Ven? Fíjense esta nena, la foto de arriba está derecha, ¿sí? Y fíjense en la foto de abajo como el ojo. Entonces, importantísimo medir la desviación. Acá jueguen con los prismas, usen los prismas, mídanlo, cánsenlo al paciente para que se le manifieste el máximo de desviación. Medirlo siempre con la corrección óptica, medirlo después de 1 hora de oclusión, porque cuando ustedes le tapan el ojo 1 hora, ¿qué rompen? La convergencia fusional, ¿sí? Que es fundamental. Por eso realmente estos pacientes cuando miran de cerca están bien, pero dicen, no, pero cuando miro de lejos se me va el ojo. Claro, porque de cerca convergen y fusionan. Entonces, mídanlos y vuélvanlos a medir después de taparle un ojo 1 hora. Ustedes cítenlo un día en el consultorio y díganle, mira, tal día vas a venir, te voy a medir y vas a esperar 1 hora con el ojo tapado en la sala. ¿Sí? Si querés te vas a dar una vuelta. Pero rompan la convergencia fusional. Y midiéndola anteponiendo esférico de +3. Con eso rompen la convergencia acomodativa. Como en general no son hipermétropes, esa medida no es tan indispensable, pero sí es indispensable la de oclusión, la prueba de oclusión, porque eso te va a dar el ángulo máximo. Le tapan el ojo 1 hora y lo vuelven a meter en el consultorio, le destapan y lo miden enseguida. Le tapan con el oclusor y ahí ya lo miden, para ver el ángulo máximo, porque sobre eso van a hacer el cálculo de la cirugía. Y después hay distintos tipos de exotropia intermitente. La básica, el exceso de divergencia, el pseudoexceso de divergencia, la insuficiencia de convergencia. Eso depende si el ángulo es mayor de lejos o de cerca. En general, la gran mayoría son básicas, ¿sí? Que el ángulo es igual de lejos o de cerca o tiene una diferencia de 10 dioptrías prismáticas, no más de eso, ¿sí? Pero cuando ustedes lo miden, es muy probable que encuentren que de cerca tiene un ángulo mucho más chico que de lejos. Entonces decís, no, es un exceso de divergencia. Y después cuando le hacen la prueba, le tapan el ojo 1 hora, van a ver que se equilibra. Fíjense, de lejos tenía una exotropia intermitente de 30 y de cerca de 10. Vos decís, exceso de divergencia, mide más de lejos que de cerca. Le tapamos el ojo 1 hora y de cerca tenía 30. ¿Por qué? Porque rompimos la convergencia acumulativa. Por eso, en las exotropias es muy importante medirlo, muy importante la parte motora, muy importante la parte sensorial, ¿sí? No tanto la refractiva, al revés en las exotropias. ¿Cuándo operamos? Tiene una exotropia intermitente. ¿Y cuándo lo operamos? ¿Sí? Tiene un chico de 3 años que te dicen los padres y empieza a desviar cuando está cansado, pero a veces cada vez se le va más el ojo. ¿Y cuándo lo operamos? ¿Sí? Dimitri. ¿Cuándo lo operamos? Y ahí está el juego. O sea, en general como influye mucho la medición, influye mucho el estado de vigilia del chico, influye mucho la colaboración para poder medirlo bien y saber bien cuál es el verdadero ángulo. En general se trata de llevarlo hacia los 5 o 6 años, que el chico colabora más. Entonces, ocuparse de la refracción, ocuparse que no se ampliopice y ver cómo es el seguimiento de ese deterioro sensorial. Si el deterioro existe y es muy marcado y la desviación tiende a hacerse permanente, y sí, no tiene mucho sentido esperar hasta los 6 años. ¿Sí? Hace poco operamos un chiquito de 3 años, que no había cumplido 3 años, el padre dice, vengo para que lo opere porque tiene el ojo que se le va cada vez más. Y vos lo veías, por momentos estaba derecho, pero gran parte se iba. Y vos sabías que eso iba a progresar y se iba a desviar. Me arriesgué a operarlo a esa edad y sí, porque generalmente no sabía bien qué ángulo tenía. La verdad que lo operé, el chico está bárbaro, está re contento de los padres, me dice no desvía más, fantástico. Pero si no, en general, la cirugía se lleva hacia los 5 o 6 años porque
porque se lo puede medir mejor y es lo que se llama edad ortóptica. Hasta le podés hacer un estudio ortóptico y saber si funciona, si no funciona, si suprime, si no suprime. O sea, podés medirlo mucho mejor. Pero todo eso depende de la progresión. Si tiende a hacerse permanente o ustedes ven que cada vez desvía más y desvía con más frecuencia y el ángulo es grande, se lo puede operar antes. ¿Sí? ¿Qué tratamiento clínico podemos hacer? ¿Qué les podemos ofrecer a los padres? Porque decirle, mira, sí, se le desvía cada vez más, pero tiene 2 años y medio y tenemos que esperar hasta los 5 o 6 para medirlo mejor. Entonces, ¿qué es importante? La corrección óptica, ver si no es miope, si no tiene anisometropía, si no tiene astigmatismo, ¿sí? Corregir esas cosas. Tratar la ambliopía si existe, ¿sí? Oclusión como tratamiento antisupresivo. La oclusión en las exotropias intermitentes está discutida. Porque ¿qué pasa si el chico está gran parte del día derecho y desvía por momento y yo le tapo un ojo? Cuando le saque el parche tiene el ojo acá. Entonces yo mismo con el parche le estoy rompiendo la fusión. Entonces estoy favoreciendo que se desvíe. Ahora el parche no me va a enderezar el ojo. El parche lo que evita es la supresión. Los estrabismos, cuando uno tiene el ojo desviado, suprimen, pero en binocularidad. Si yo un ojo lo saco de la cancha, el otro no va a suprimir. Entonces el parche es antisupresión, el parche no es para enderezar el ojo. ¿Sí? Eso tiene que explicarle a los padres. Mira, le voy a poner parche para que no me suprima ese ojo y no se me debilite la parte sensorial, pero me puede facilitar más la desviación porque le va a romper la fusión. ¿Sí? Por eso el parche. Algunos usan lentes esféricos negativos. Le pones al chico la cicloplegia y le restás 3. Entonces lo tomás como si fuera miope. Lo miopizás 3 dioptrías. Entonces cuando ustedes te miopizan 3 dioptrías, ¿qué tenés que hacer? Acomodar 3 dioptrías. La acomodación va asociada con la convergencia, aumentás el tono de convergencia. Entonces el chico con el anteojo tiene los ojos derechos y lo llevas de los 3 años hasta los 6 con los ojos derechos, no se te debilita la parte sensorial y a los 6 cuando le sacás el anteojo ves si lo operás o no. ¿Sí? Pero te asegurás que el desarrollo sea normal. ¿Por qué lo estamos dejando un poco de usar? Porque si vos a un chico que no es miope le pones lentes negativos de miopía, lo vas a hacer miope. ¿Sí? Con todo este avance de la miopía que hay, nos empezamos a dar cuenta que, uy, a este le puse anteojo y ahora es miope. ¿Sí? Es como el ET que le pones el anteojo de hipermetropía, porque tiene más 4 y es hipermetrópico toda la vida. ¿Sí? Pero bueno, le corregís el estrabismo. Con esto es lo mismo. Controlarlo cada 3 meses, ver si se produce deterioro. Y si el control de la exotropia intermitente se deteriora, se indica el tratamiento quirúrgico. ¿No? O sea, este tiene un seguimiento distinto a la esotropia. La esotropia vos ya la ves de entrada, un síndrome de ciencia, decís, esto es quirúrgico, a la corta o a la larga sabés que es quirúrgico y no le va a cambiar la sensorialidad. Acá tenés toda una progresión que te va a ir cambiando de acuerdo a que vaya creciendo el chico. Ejercicios ortópticos. Yo dije, básense en la ortóptica, pidan la evaluación ortóptica y pidan a ver cuál es el estado sensorial de ese chico. Pero tampoco pidan ejercicio ortóptico cualquiera. Los ejercicios ortópticos solamente pueden pedirse si el paciente tiene estereopsis y tiene correspondencia sensorial normal. Si no, el ejercicio ortóptico le va a levantar la supresión y va a haber doble. Entonces, en una época se habían puesto muy de moda, cuando empezaban o todo el mundo a usar computadoras o celulares, estoy en el trabajo y me duele la cabeza, listo, ejercicio ortóptico, y nadie se fijaba si tenía sensorialidad buena o no, si tenía correspondencia sensorial o no. ¿Sí? Entonces, ustedes manden a la ortóptica, pidan ejercicio ortóptico si el paciente tiene sensorialidad. ¿Sí? Hoy vimos un paciente en el hospital que tenía un cuarto par, que de repente el ojo se le iba para acá y de repente lo juntaba. ¿Sí? Yo le iba a medir, le ponía un prisma de 20, ahí estoy bárbaro. Le sacaba el de le ponía el de 6, no, este me molesta, se me va para el otro lado. Claro, el tipo fijaba, se ve que tenía un cuarto par congénito con una amplitud de fusión muy grande. Entonces lo estamos viendo con Carlos. Y entonces le digo, vamos a hacer el test de estereopsis. Le hago el test de LAN, de estereopsis, y tenía una estereopsis perfecta. Entonces le digo, este chico puede llegar a mejorar con ejercicio ortóptico más que con cirugía. Porque ¿qué le voy a operar? Si depende de la desviación pasa de 4 a 20 o a 25. Entonces primero probar con ejercicio ortóptico, evaluarlo y ver si se puede mejorar con eso. ¿Por qué? Porque tenía correspondencia sensorial normal, tenía estereopsis. Entonces pidan ejercicio ortóptico, pero siempre y cuando corroboren que, o si tienen dudas, pidan evaluación ortóptica y la ortóptica te va a decir, no, mira, no tiene estereopsis, no tiene correspondencia sensorial normal, olvídense del ejercicio. ¿En qué se va a basar el plan quirúrgico? En el examen en vigilia y los hallazgos con anestesia. ¿Sí?
Inyecciones pasivas, Trimble Force, drenación muscular, o sea, todo lo que pasa dentro del quirófano. En realidad, el que da esta clase te dice, no, sí, pues yo mido el músculo, la tensión. Cuando entras al quirófano, haces lo que podés. ¿Sí? Fíjense esto que les decía, esta nena faltaba media hora para entrar al quirófano. ¿Sí? Fíjense la foto de la izquierda, la desviación que tiene, y fíjense la foto de la derecha, la desviación que tiene. Completamente distinta, desvía mucho más allá que acá. Entonces, ¿cómo la operó? Claro. Obviamente esta chica fue, antes de llegar al quirófano, fue estudiada, se le hizo todo el examen, se le hizo la prueba de la oclusión, se midió y el ángulo más real era aquel. ¿Sí? Entonces, yo no voy a cambiar el plan quirúrgico porque me parezca así. Porque muchas veces te pasa, la medís, tiene un XT de 80, y de repente lo medís así y se pone root derecho. Y decís, ¿cómo le voy a operar 3 músculos si está derecho? Y no, tiene un XT de 80. ¿Sí? Fíjense que a esta chica le operamos 2 músculos, ¿sí? Los 2 rectos laterales, ¿sí? Quedó bárbaro. Y ahora vamos a ver qué es la indicación que se hace, qué es lo que se le hace a un exotropia, una exodesviación. ¿Qué ofertas quirúrgicas tenés? Retroceso bilateral de rectos laterales, retroceso recto lateral y resección del recto medio unilateral, ¿sí? Operar un solo ojo, que generalmente operamos un solo ojo si es un ojo amblíope o es un ojo que no está operado. Y en exotropia de más de 40 dioptrías, ahí ya tenemos que tocar 3 músculos. Retroceso bilateral de rectos laterales y resección de uno o ambos rectos medios. ¿Sí? Fíjense estos 2 pacientes. ¿Sí? La chica de arriba, ¿qué ángulo tiene? Tiene un ángulo grande. ¿Sí? O sea, ella piensa en 2 músculos o en 3. Tiene más de 40. Sí, fíjense que el reflejo de Hirschberg cae casi entre el pupila, entre el limbo y el borde de la pupila, así que tiene por lo menos 30. En dioptría prismática hay un ángulo de 60 mínimo. Entonces, ahí ya piensa en 3 músculos. ¿Sí? De hecho, se le hicieron 3 músculos. Fíjense que le hicieron los 2 rectos laterales y el recto medio del ojo izquierdo. Y en la chica de abajo, que vino toda pintada, no le podíamos sacar eso de las pestañas. Ese era un ojo amblíope. ¿Sí? La chica arriba veía 10 décimas de los 2 ojos, esta veía 10 décimas y no sé si veía cuenta dedos de ese ojo. ¿Sí? Entonces, ahí el ángulo no es tan grande y si vos tenés un ojo amblíope, vas a tener tendencia a operarle solo ese ojo y no tocarle el otro. ¿Sí? Concepto equivocado, porque uno dice, no le toco el ojo sano porque es su único ojo. Cuando vos operás a la chica de arriba, tenía 10 décimas de los 2 ojos, tenía los 2 ojos sanos y le operamos los 2 ojos. O sea, cuando uno dice, no, le toco el amblíope porque el sano no lo quiero tocar, es medio. Tiene que venir con un sombrero, ¿no? Payaso, ¿no? Pero ven que le operamos solo el ojo izquierdo. Recto, le hicimos retroceso al recto lateral y resección del recto medio. Y la exotropia puede aparecer a cualquier edad. ¿Sí? Este hombre tiene 73 años. ¿Sí? Quería operarse, tenía una exotropia intermitente y ahora se lo hizo casi permanente y por H por B nunca se pudo operar y quería morirse con el ojo derecho. Si quería operar, se quería operar, se quería operar. Listo, se opera. ¿Sí? 3 músculos también. Retroceso de rectos laterales y recto medio del ojo derecho. ¿Sí? Y la nena de abajo, fíjense que tiene un ángulo mucho más chico. ¿Sí? Entonces, la chica de abajo, sí, 2 músculos nada más. ¿Sí? Y fíjense que quedó bárbara, pero contento. ¿Sí? Entonces, ustedes van a hacer, que esto es, en paralelo con la clase que sigue, cómo pensar la cirugía de la vida. ¿Y qué hacer? En la de abajo se tocaron Los 2 rectos laterales. Ah, Sí, lo que pasa es que la foto, esta es del posoperatorio inmediato de 24 horas, esta es varios días después, por eso no se nota. Además, siempre se nota más en la cicatriz del recto medio que del recto lateral. Entonces, complicaciones de la cirugía. La principal complicación es la hipocorrección, que te quedes corto. La exotropia residual. ¿Sí? ¿Por qué?
porque no se determinó bien la desviación total de lejos, no se identificó la disfunción de oblicuo, había una iconotropía no corregida, ¿no? O sea, la exotropia tiene un alto índice de recidiva, ¿no? Precisamente por eso, ¿no? Porque es difícil a veces determinar el ángulo total, ¿no? Por eso insistan mucho, mídanlo muchas veces, hagan la oclusión de 1 hora, ¿sí? Y si es necesario pedir la parte ortótica. Entonces, como conclusión, importante determinar el momento quirúrgico, cuándo operarla, porque si se va deteriorando y desvía por momentos sí, por momentos no, pero se le desvía mucho, entonces van a encontrar pacientes que dicen, no, mira, se me desvía 1 vez al día, pues se me pone el ojo acá y todos se cagan de risa porque es de mi cara. Y bueno, entonces tenés que operar, ¿sí? Y hay otros que te dicen, no, se me va un poquito, pero no, está todo bien. Y entonces es muy variable, entonces es importante determinar el momento quirúrgico para saber por la edad cuándo es más adecuado ir sobre una cirugía segura. Definir la máxima desviación, es importante, como les decía, medirlo con la oclusión, volver a medirlo varias veces hasta cansar al paciente, que el paciente mirando a 3 metros, mídanlo de cerca, háganlo mirar por una ventana, que lo hagan mirar bien de lejos, porque cuanto más lejos mira, menos convergencia va a hacer y más chance de que el ojo se desvíe. Acuérdense siempre que no existe un mecanismo de divergencia activo. Cuando uno mira de lejos, lo que se relaja es la convergencia. Entonces, cuanto más lejos lo hacen fijar, menos convergencia van a tener. Evaluar la disparidad lejos-cerca, identificar pacientes con relación convergencia cognitiva sobre acumulación elevada. En general, eso sí son hipermétricos, no es lo más frecuente de encontrar. Y lo más importante, anticipar la posibilidad de fracaso. Puede fallar de TUSAM, siempre con XT, mira, siempre hablan el paraguas, puede haber una segunda cirugía, eso en toda cirugía de